En este caso, pues cuando hablamos acerca de la conciencia, pues hablamos generalmente acerca de esa vocecita, ¿no? Que es la que nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿va? Aquello de que a veces hay ciertas cosas que nosotros hacemos y que todo está bien, pero hay a veces otro tipo de cosas de que cuando nosotros las queremos hacer, pues como que no deja de haber cierta incomodidad, ¿va? Aquello de que uno dice, sí, yo estoy tomando esta decisión, pero no estoy del todo a gusto con esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, precisamente por esa situación es de que vamos a hablar en este caso acerca de la conciencia y también vamos a ver no solamente la cuestión esa de la vocecita, sino que también vamos a ver algunos problemas éticos que tienen que ver con ella. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver tiene que ver precisamente con una cita bíblica que nos habla acerca de eso. Hermano Cristian, léanos por favor esa cita de Lucas 15 del 14 al 17. Lucas 15 del 14 al 17. Ok, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Correcto. Fíjese de que en este caso, pues hablando acerca del hijo pródigo, se da esa situación y por eso yo se lo he subrayado ahí, aquella cuestión de que usted se ve que usted ve que al principio, pues él viene y toma una serie de decisiones, ¿no? En el sentido de decirle al papá de que, que quería la parte de sus bienes y viene y se va de la casa, comienza a vivir perdidamente, pero ¿qué es la situación que se da? Dice, cuando se encontró en ese punto donde no tenía dinero, no tenía que comer, entonces es que hace ese comentario que aparece en el versículo 17, donde dice, volviendo en sí. O sea, como quien dice, nosotros diríamos coloquialmente, le cayó el 20 o le cayó la peseta. La cosa es que le cayó algo, ¿va? Entonces, en ese momento, él fue que él hizo esa reflexión sobre qué era lo que estaba sucediendo con su vida. Hablando un poco acerca de la conciencia, fíjese de que aquí hay algunas definiciones que le quiero mostrar, que son precisamente del nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Y una de las cosas que nos dice precisamente ese diccionario, hablando acerca de la conciencia, dice, es la facultad común de todos los hombres que nos permite discernir entre bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. Por eso le comentaba hace un momento de que precisamente cuando hablamos de la conciencia, como que estamos hablando acerca de esa vocecita, ¿no? Estamos hablando acerca de esa vocecita que cuando nosotros queremos hacer algo, hablando en dos situaciones. Una vez es cuando queremos cometer un pecado, ¿va? Hay algo que nos está diciendo, mira, pero y vos que no sabes quién sos. O a veces tal vez no necesariamente tenga que ser algo que sea pecado, sino que en algunos casos puede ser hasta una decisión, pero hay decisiones que tal vez uno toma y como que siente cierta incomodidad, ¿no? No se siente a gusto con aquello que está haciendo. Entonces, sencillamente es esa vocecita de Dios que es la que nos está diciendo, mira, como que deberías de reflexionar un poquito lo que vas a hacer, ¿verdad? Luego, fíjese que, por ejemplo, también nos dice este diccionario, hablando acerca de la conciencia, tanto la naturaleza como la Biblia enseñan que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas de carácter moral. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. Y todavía hay una tercera nota. Esa tercera nota dice, no obstante, el pecado influye adversamente en la conciencia y cuando ésta se corrompe, va perdiendo su sensibilidad moral. Esas son algunas de las notas que dice el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia hablando acerca de la conciencia. Y fíjense de que nos vamos a dar cuenta de que precisamente algunas de estas definiciones que nos da el diccionario, definitivamente hay citas bíblicas que respaldan todo eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y tal vez nosotros podríamos pensar, mire, ¿y la Biblia habla acerca de la conciencia? Claro que sí, la Biblia habla acerca de la conciencia. Y vamos a ver precisamente algunas citas
sobre qué es lo que la Biblia dice acerca de la conciencia. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice el Salmo 16:7. Hermano Hernán, ¿nos puede leer, por favor, el Salmo 16:7? Buenas noches. Amén. Con todo gusto, pastor. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Correcto. Amén. Mire qué interesante esa afirmación de las Escrituras. ¿Va? Aún en las noches me enseña mi conciencia. Quiere decir de que muchas veces Dios puede estarnos hablando aún en las noches. Usted se fija, por ejemplo, quizás hay uno o dos casitos donde se ve esta situación por ejemplo, de lo que puede suceder en las noches. Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando se da la situación esta que Amán quería matar a Mardoqueo, dice la Escritura que una cosa que le sucedió al rey fue que se le fue el sueño, pero aquello de que no podía dormir de ninguna manera, ¿va? Y como no tenía Netflix, pues entonces lo que dijo, bueno, tráiganme las crónicas y léanme algo, ¿va? Para ver si así me duermo. Y fue precisamente en ese momento cuando se le con la historia de cómo Mardoqueo le había salvado la vida y no le habían ayudado en nada. Pues. Por eso es que se da esta situación precisamente que las escrituras nos dicen esto, ¿no? De que aún en las noches, dice, me enseña mi conciencia. Ahora mire, por ejemplo, lo que dice Juan 8 del 7 al 9. Hermano José Marín, si nos lee esa cita, por favor. De Juan 8 del 7 al 9. Amén, pastor. Juan 8 del 7 al 9 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera contra ella, la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, fíjese de que ese diálogo, pues la verdad que tiene varias situaciones interesantes, ¿no? Porque cuando le llevan a la mujer, ¿qué le dicen a Jesús? Hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Discúlpeme, ¿y qué adulteró ella sola? ¿Y al hombre por qué no lo llevaron? Si supuestamente estaban en el acto mismo del adulterio. No, sino que solo llevan a la mujer. Y todavía los muy ingratos le dicen, y en la ley de Moisés dice que debemos apedrear a tales mujeres. Entonces, ellos ya sabían la respuesta. ¿Cuál de llevar a de Jesús? Lo que nos demuestra eso, que lo que menos estaban interesados era en hacer justicia. Porque si realmente hubieran estado interesados en hacer justicia, pues la verdad que las herramientas las tenían, pues. Las herramientas las tenían, la mujer había sido sorprendida en adulterio, sabían que era lo que decía la ley, y ellos sabían que era lo que había que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Como a ellos no les interesaba la justicia, sino que lo que ellos estaban interesados era en meter en problemas a Jesús, ¿qué es lo que dice la Escritura que hicieron? Tú, pues, ¿qué dices? Con lo que ellos no contaron fue con la respuesta de Jesús, que una de las cosas que les dijo, bueno, le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, note una cosa, Jesús no tuvo necesidad de sacarle los pecados a nadie, sino que ellos solitos, y por eso es que aquí en el versículo 9 le he subrayado esto, mire, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, la misma conciencia les estaba diciendo a ellos, y estoy acusando a esta mujer y estoy peor, ¿va? Entonces, vea de que Jesús no tuvo necesidad de tu pecado y así empezar con cada uno de ellos. No, sino que simplemente les dijo, mire, el que de vosotros esté libre de pecado, ahí hay piedras, sírvanse. Ellos en ese momento, por el contexto, sabemos que estaban en el atrio de las mujeres, que era una parte no techada, que todavía estaba en construcción, por aquello de que alguien pudiera pensar y que no era que habían piedras en el templo. No, lo que sucede es eso, de que estaban en una parte no techada, que estaba en construcción. Entonces, por eso es que el Señor incluso dice que escribía en tierra, porque no era piso de ladrillo, pues. Entonces, pero lo interesante del caso es de que la conciencia fue la que los acusó de lo que estaban haciendo.
¿verdad? Entonces, en ese aspecto, por eso es de que leíamos la definición del diccionario bíblico que nos dice, mire, es aquella facultad que Dios nos ha dado precisamente para distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo. Ahora mire, por ejemplo, lo que dice en este caso en Hechos 23:1. Hechos 23:1. Oscar, si nos lees, por favor, Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Fíjese de que a mí estos versículos, y déjeme darle la apreciación que debemos de tener al respecto. Imagínese usted que Pablo podía decir, mire, yo he con toda buena conciencia vivido delante de Dios. O sea, ¿qué autoridad hay que tener para poder decir una cosa así sin peligro a que nadie lo desmienta? ¿Verdad? Usted se fija, por ejemplo, que Pablo en las epístolas, por ejemplo, siempre en mis oraciones doy gracias a Dios a todos vosotros. Y en ese momento, cuando Pablo está diciendo generalmente ese tipo de frases, él está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que eso que él decía respecto de las iglesias era verdad, de que él oraba por las iglesias. Y en este caso, mire la afirmación que hace: con toda buena conciencia vivido delante de Dios. Imagínense qué autoridad hay que tener para poder decir, mire, a mí yo no tengo nada de lo que me puedan acusar, y saber que es cierto, pues. Y saber que es cierto. Mire, por ejemplo, este otro caso en Romanos 2 del 14 al 16. Y fíjese que este versículo es bien interesante y vamos a ver por qué. Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, Romanos 2 del 14 al 16? Romanos 2 del 14 al 16. Romanos 2, 14, 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Correcto. ¿Sabe qué es lo que sucede con esta cita? Lo que sucede, esta cita nos ayuda a contestar una pregunta bien interesante en el sentido de que muchas veces, aún entre los cristianos, a veces surge la pregunta, mire, ¿y qué va a pasar con aquellas personas a las que no se les ha avisado? ¿Qué va a pasar con aquellas personas, por ejemplo, que murieron antes de que la fe cristiana viniera a nuestro país? Entonces, claro, lo ideal es que cuando hay fe cristiana hay que predicar, hay que testificar. Pero ¿qué pasa cuando no está esa situación? Mire lo que dice, y por eso es bien interesante, si releemos bien lo que la hermana Claudia nos acaba de leer, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Mire, aunque una persona no haya sido evangelizada, como que la humanidad entera tiene, digámosle así, ciertas reglas de conducta sobre lo que es el deber ser. Como que, por ejemplo, mire, el respeto a la vida, por ejemplo. Nosotros tenemos en las escrituras el mandamiento claro de no matar, ¿verdad? A veces otras personas, aunque no tengan ese conocimiento, pero ¿qué pasa? En alguna medida ellos entienden, no, mire, la vida hay que respetarla, pues. Entonces es donde dice la escritura, mire, ellos por naturaleza no tienen ley, pero ¿qué pasa? Tienen comportamientos como que si fuera de la ley. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas? Dice el 14, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y mire qué interesante esto, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, en ese aspecto, vea de que la conciencia juega un papel bien importante en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio como nosotros lo conocemos. Luego, fíjese que también se da otra situación siempre hablando acerca de la conciencia. Romanos 9 del 1 al 3. Romanos 9 del 1 al 3. Hermano Cristian, si nos lee esa cita, por favor. Romanos 9 del 1 al 3. Amén. Verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Correcto. Nuevamente vea de que en este caso Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio. Otra vez volvemos a la misma cuestión. Imagínense qué autoridad hay que tener como para poder decir esto que yo les estoy diciendo es la verdad. O sea, diciendo porque yo lo leí en algún libro, sino que porque yo yo lo creo, sino porque yo lo creo y porque yo lo vivo. Es un caso, pero tremendo, pues, es un caso, pero tremendo. Pero ¿qué es lo interesante en medio de todo esto? Y es el asunto importante de Pablo. Mire, dice, lo que a mí me da testimonio, yo puedo hablar acerca de esto, de la manera en la que se los estoy diciendo, precisamente porque mi ciencia me da testimonio. Mi conciencia me da testimonio y por esa razón yo les puedo hablar de esa manera. Dígame, hermana Claudia, perdón. Mira, Hermana pastor, Claudia. mire, versículos de Romanos, que la conciencia es parte del espíritu, ¿verdad? Y es Ujú, independiente del intelecto, ujú. Sí. porque, y ese es el problema que tenemos como cristianos, que no sabemos hacer la diferencia entre nuestros pensamientos, que habla en Romanos 8:14, que es el razonamiento, y el espíritu, que le habla a nuestra conciencia, Ujú, ¿verdad? Porque la conciencia es parte del espíritu, no del alma. ujú. Y fíjese de que ya que usted menciona ese asunto de establecer la diferencia entre nuestros pensamientos y la conciencia, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Jonás. Yo digo, qué pleito mental debió tener ese sujeto cuando Dios le dijo, ve a Nínive, que para ir a Nínive no se iba en barco. Y él se va a Jope a comprar un pasaje de barco. Qué lucha mental debió tener él en su corazón, pero es que a mí me dijeron que fuera a Nínive. Y a Nínive no se ve en barco. Y aquello de ir, comprar el pasaje, subirse al barco, sé que el barco zarpara. Bueno, y cuando echan la suerte para ver por culpa de quién era el problema, dice la escritura que Jonás dijo, sí, no, es mi culpa, es mi culpa. Él estaba pero bien claro de lo que estaba haciendo. ¿Qué lucha mental debió tener ese sujeto mientras estaba haciendo todo ese tipo de situaciones que Dios le estaba diciendo, mira hijo, vas por mal lado, vas por mal lado? ¿Sabe por qué? La otra cosa que le digo de la lucha, el que él hubiera pensado, "Ay, son cosas mías, son cosas mías, yo le puedo decir algo otra cosa al Señor, o le voy a decir que voy a ir más tarde, o que voy a ir otro día". Debió ser para él una situación horrible el tener que estar luchando contra lo que él sabía que tenía que hacer y lo que él estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en este caso viene Pablo y dice, mi conciencia me da testimonio. No es que a mí se me está ocurriendo, sino que Dios puede dar fe, Dios puede respaldar lo que yo les estoy diciendo. Entonces le digo, pasajes como estos, la verdad es que demuestran, y yo a veces hasta me he hecho la pregunta, ¿cuántos pastores podríamos predicar con esa autoridad? ¿Va? De poder decir en nuestras congregaciones, mire hermano, esto es lo que debe de ser y yo doy fe de que yo lo hago y que es así. ¿Verdad? Entonces, nada más que quede como para, digámosle así, como para una reflexión personal y como un ideal interesante que sería bueno poder buscar, ¿va? El hecho de poder decir, Señor, guíame, fortaléceme con tu espíritu, precisamente para poder tener la autoridad de poder predicar de esa manera, pues, de poder decir, mire, Señor, en mi conciencia me da testimonio de que es así, ¿verdad? Ahora, sobre lo que las escrituras dicen acerca de la conciencia, está, por ejemplo, esta otra cita, mire, de 2 de Corintios 11:12. Hermana Noemí, si nos puede leer 1 Corintios 1:12, perdón, es 1:12 la cita, 2 de Corintios 1:12. Como no, pastor, Dios bendiga. Dice el Igualmente. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria Sí. es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mire qué tremendo. Dice nuestra gloria es esta, de lo que yo me sentir orgulloso, dice Pablo, es el testimonio de nuestra conciencia. Y por eso me parece muy interesante la observación que nos hace nuestra hermana Claudia, de distinguir entre lo que son nuestros pensamientos y lo que es la conciencia. Porque a veces nuestros pensamientos, como en el caso de Jonás, pueden ir por otro lado. Jonás no quería ir. Pero ¿qué sucedía? Adentro en su corazón, su conciencia le estaba diciendo, Jonás, a Nínive no se va por barco. A Nínive no se va por barco. No sé qué estás haciendo vos comprando un pasaje de barco. Y todavía dice la escritura que iba para Tarsis, que eso era en el sur de España, ¿va? Entonces, era una cosa totalmente tremenda, y para él espiritualmente debió ser un conflicto bien horrible entre lo que sus pensamientos, entre lo que él pensaba querer hacer y lo que Dios le decía a su conciencia que tenía que hacer. Luego mire este otro caso, mire, primera de Timoteo 1:5, veamos, por favor, primera Timoteo 1:5, por favor. Primera Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Correcto, unos ideales muy tremendos. Dice el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ahora mire este otro, por ejemplo, 1 Timoteo 3:8-9, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos notar cuando leemos este tipo de pasajes, más que todo en las cartas en las cartas de Timoteo y de Tito, que son las epístolas pastorales, llama la atención de que cuando pedían requisitos para los diáconos, vea que la hoja de vida como que era un poco tremenda, como que era un poco tremenda, ¿va? En el sentido, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Mire la honestidad cómo se mide usted. ¿Va? La honestidad cómo se mide. ¿Hay alguien que da testimonio de usted de honestidad? O la otra cosa dice sin doblez. O sea, que no sea aquello de que si le pasan sus billetitos por ahí, ya anda cambiando de opinión respecto de las cosas, dice. No dados al mucho vino, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, otra vez insiste en aquella cuestión de que, mire, nuestra conciencia debe estar limpia. Ahora, ¿por qué razón es esto? Por esto que dice acá, mire. Hermano Hernán, léanos Tito 1:15, por favor. Con todo gusto, pastor. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pero hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Correcto. Amén. Por eso usted recuerda que en las definiciones que leíamos del diccionario, ¿qué es lo que dice? Habla acerca de que el pecado, ¿qué es lo que hace? Daña la conciencia. Y en este caso, Pablo le dice a Tito, mire, espérame, que se me ha perdido para los puros, perdón, cuando uno tiene pureza en su mente y en su corazón, todo le es puro. Más para los corrompidos e impuros, ¿qué sucede? Su mente y su conciencia están corrompidas, ¿verdad? Usted se fija, por ejemplo, y digamos, para que podamos entender la diferencia entre una mente pura y una mente que tiene una conciencia corrompida. Usted se fija que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿qué era lo que sucedía? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿qué sucedió? Cuando ellos cometieron el pecado de comer el fruto prohibido, ¿qué fue lo que sucedió? Esa desnudez que era un regalo de Dios, la comenzaron a ver con vergüenza. ¿Y por qué se dio esa situación? Porque su conciencia se corrompió. Entonces, por eso es que las escrituras vienen y hacen esa aclaración, dice, mire, todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué es lo que sucede? El alcohol
Para la mente que es pura, ve una medicina. Para una conciencia corrompida, ve una ocasión para hacer algo malo. Y es el mismo objeto. Y es el mismo objeto. Mire, por ejemplo, en este caso, y aquí hay una distinción bien interesante a la que quiero llamar su atención. Déjeme ver, hermano Cristian, léanos por favor Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Pastor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Correcto. Vea de que en este caso el escritor de Hebreos establece una diferencia, porque a veces se hace la pregunta, mire, ¿y los sacrificios del Antiguo Testamento para qué servían? Los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían? Purificaban, dice, la carne. ¿Qué hace el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo? Limpia la conciencia. Entonces, en ese aspecto, dése usted cuenta, pues, de que la obra de Cristo, por si no lo, de por sí, yo entiendo que todos sabemos que es una obra maravillosa, ¿va? Pero a veces el ponerse digámosle así, como a enumerar ya los pormenores, como que empezamos a descubrir lo grande que es. Y en este caso, ¿qué es lo que nos dice el escritor de Hebreos? La sangre de Cristo, ¿qué hace? Limpia la conciencia. Limpia la conciencia. Entonces, una de las cosas que hace el Señor, precisamente cuando nosotros venimos a Él, hace una, digámosle así, por eso es de que Pablo en el libro de Efesios dice para presentar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Porque el Señor hace una obra de transformación, pero hasta el interior, ¿verdad? Hasta el interior. Bueno, esos digámosle así que son algunos de los versículos que las Escrituras nos hablan acerca de la conciencia. Espérame, que todavía nos hacen falta. Tal vez vamos a avanzar a algunos por acá, y este creo que es muy interesante. Mire, quiero ver. Espérame, quiero ver cuántos nos hacen falta. Sí. Hay uno que vamos a ver, que es bien interesante, de Primera de Juan 3, 19 al 21. Oscar, si lo lees, por favor. Primera de Juan 3, del 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Correcto. En este caso, pues las Escrituras ocupan esa palabra de corazón precisamente para hablar acerca de ese tema que estamos hablando ahorita, la conciencia. Y es bien importante precisamente para la etapa a la que vamos a pasar ahorita en el estudio. Vea que una de las cosas que Juan dice, mire, dice, si nuestro corazón no nos reprende, o dicho de otra manera, si yo siento paz interior, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, una cosa que puede servirnos de guía en ese aspecto para saber, bueno, mire, y esto que estoy haciendo está bien o está mal. Ahorita, pues, digámosle así, que hay ciertas cosas que a nosotros, si empezamos a establecer sobre qué es bueno y qué es malo, probablemente hay muchas cosas que las decisiones serían claras. Pero en un momento lo que vamos a pasar a ver es precisamente aquel tipo de situaciones en las cuales no están claramente especificadas en las Escrituras. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando entramos a esas áreas grises, es entonces precisamente cuando Juan dice, mire, ¿qué hay que hacer? Dice, nuestro corazón no nos reprende. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Verdad? Porque entonces cuando nosotros sentimos tranquilidad en lo que estamos haciendo, cuando nosotros sentimos que estamos en lo correcto, que el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón y nos dice, no, mira, está bien, esa decisión está bien, que hay gente que se opone, que hay gente que no está de acuerdo, pero lo que tú estás haciendo es correcto, que es lo que seguramente le debió pasar a Noé, por ejemplo, cuando estaba construyendo el arca y que medio mundo le decía que estaba loco. Claro, medio mundo le decía que estaba loco, pero el famoso pensar, la mayoría me dice que estoy equivocado, pues sí, pero era la mayoría la que estaba equivocada, ¿va? Él en su corazón sabía de que lo que Dios le había dicho era correcto, y por eso es de que en el libro de Génesis menciona esa
esa situación, ¿no? De que dice que Noé hizo todo como Dios se lo mandó. Ahora, como le decía, vamos a comenzar a ver los problemas de conciencia. ¿Y a qué nos referimos a los problemas de conciencia? Nos referimos precisamente a aquel tipo de cosas, que no están claramente en las Escrituras. Yo le voy a proponer una o dos y seguramente a lo largo de cuando vayamos profundizando en el tema, a usted se le van a ocurrir algo otras más que sería interesante que las pudiésemos compartir precisamente para enriquecer el tema. Le voy a poner un ejemplo. Mire una situación. Hace un tiempo me decía una persona que a la iglesia donde él asistía, la iglesia esta tenía como los reglamentos, como algo así como los reglamentos de la iglesia. Y dentro de los reglamentos de la iglesia estaban estos. Estaba prohibido ir a un gimnasio. Estaba prohibido jugar fútbol. Estaba prohibido ir al cine. Entonces, claro, la pregunta que muchas veces surge aquí es, mire, ¿y en qué capítulo y versículo dice semejante cosa? Y el otro problema ético que a veces tiene este tipo de cosas, que tal vez nosotros, digámosle así, ok, yo no lo voy a hacer, vaya, porque mire, porque yo soy pastor, porque yo soy líder. Ajá, y mi esposa y mis hijos que no tienen ese compromiso de llamamiento. Más que todo en el caso de los hijos, ¿verdad? Que tienen compañeros en el colegio, que tal vez viene algún compañero y le dice, mira, fíjate que yo estoy yendo a hacer pesas, hoy estoy yendo a practicar artes marciales, y aquello de que, ¿y vos por qué no vas? No, es que fíjate que mi papá dice que eso es pecado. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se entra en esas áreas grises en las que si usted viene y dice, mire, ¿y hay algún versículo de la Biblia que lo diga? ¿O hay algún versículo de la Biblia que lo prohíba? Entonces, precisamente para esos problemas de conciencia, para ese tipo de cosas que no están claramente definidas en las Escrituras, es entonces donde hay dos capítulos que nos hablan sobre cómo debemos de manejar ese tipo de cosas. Los capítulos son estos, miren. El primero de ellos está en el libro de Romanos, en el capítulo 14. Y vamos a irlo, en 1 Corintios 8. Vamos a ir leyéndolo por partes. Para que veamos de qué se trata. Hermano Cristian, léanos por favor esos primeros 3 versículos que aparecen en pantalla. 1 Corintios 8 del 1 al 3. Amén. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y así, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Correcto. Entonces ahí en primera de Corintios, en el capítulo 8, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo empieza a meterse a un problema que la iglesia de Corinto enfrentaba. Era el hecho de que como Corinto era una ciudad gentil, muchas veces, ¿qué era lo que sucedía? Habían cultos paganos en Corinto donde hacían sacrificios de animales. Pero ¿qué hacían muchas veces con los sacrificios estos de animales? Habían veces en las que habían sobrantes. Entonces, ¿qué hacían estos sujetos? Venían los sobrantes y los iban a vender a la carnicería. Entonces, los hermanos en Corinto se topaban con el problema. ¿Y si la carne que estoy comprando ha sido sacrificada a ídolos? Pero como los vendedores de carne en Corinto, ¿qué era lo que sucedía? Ellos no tenían la bandeja de la carne sacrificada a los ídolos y la carne no sacrificada a los ídolos. Para ellos esa era una distinción irrelevante, pues. Esa era una distinción irrelevante. Pero para los creyentes en su conciencia, fíjese bien, para los creyentes en su conciencia se les metía el lío. ¿Y si estoy comiendo carne de la que es sacrificada a los ídolos? El otro pasaje que usted ve ahí en la pantalla, que es vaya, porque estamos leyendo ahorita 1 Corintios 8. El de 1 Corintios 10 tiene una discusión parecida, solo que en ese caso el problema es de que cuando un inconverso invita a un creyente a comer,
siempre con el mismo problema de la carne. El cristiano no podía saber, mire, fíjese que esa carne ocupada ahí ha sido sacrificada a los ídolos. No había manera de saberlo. Pero se daba el problema de que en su conciencia venían ellos y decían, ¿y entonces qué hago? Miren lo que dice la escritura que había que hacer. Oscar, léenos por favor los siguientes versículos del 4 al 6. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Correcto. Entonces viene Pablo y comienza a sentar una base en el sentido de decir, mire, los ídolos nada son. Y la preocupación que tenían los creyentes en Corinto era de decir, mire, pero he sido comida sacrificada a los ídolos. Si es que los ídolos nada son. Fíjese que ese es como ese famoso dilema de que a veces hay creyentes que se dejan asustar porque, por ejemplo, hay brujos que le dicen, y te voy a hacer un hechizo. Mira, si es que la Biblia dice que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Mejor no perdas tu tiempo en andar comprando sapos y en andarle cosiendo los ojos y andarlo enterrando, porque yo estoy blindado con la sangre de Cristo. Entonces, se da esa situación de que viene Pablo y le dice, mire, los ídolos nada son, pero, mire lo que sucede, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, el problema que se estaba dando en Corinto era precisamente esa situación de la conciencia. Mire, no hay un versículo que diga, porque incluso en algunos casos era hasta del tipo de carne que estaba, digámosle así, aceptado por la ley de Moisés. Pero ¿cuál era el problema? Pero ¿cuál es el problema con el que ellos estaban topando? El problema con el que ellos estaban topando de que cuando, por ejemplo, si se enteraban de esa situación, es que es carne sacrificada a los ídolos. Ya no sé entonces si comerla me puede hacer daño. Me puede hacer daño. Entonces, mire la situación que se daba. Dice el versículo 7, algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, ¿y qué pasa? Su conciencia siendo débil se contamina. De ahí estamos en problema. Porque entonces ya no estamos a gusto en aquel tipo de situaciones que estamos haciendo. Le voy a comentar también otro de los problemas de conciencia. Yo se los estoy mencionando ahorita, pero más adelantito, si usted quiere, podemos discutir más ampliamente algunas de las cosas que le estoy diciendo. Por ejemplo, pregunta. ¿Puede un creyente, fíjese bien, puede un creyente practicar bailes de salón? Le menciono esto porque hay gimnasios que enseñan clases de baile de salón como una forma de adelgazar, porque tal vez hay personas, por ejemplo, que por su peso o porque no han tenido una disciplina deportiva, tal vez un deporte en forma como las pesas, como correr, no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el gancho que agarran? Un baile de salón. Mire, venga a bailar salsa, va a pegar una gran sudada y va a bajar de peso. Y de hecho hay personas que bajan de peso. Pero entonces viene la pregunta, ¿y será correcto? ¿Será correcto que yo como pastor lo haga? ¿Será correcto que como esposa de pastor lo haga? ¿Será correcto que mis hijos lo hagan? Hay una serie de situaciones que tienen que ver precisamente con asuntos de conciencia y es entonces donde viene Pablo y dice, mire, yo la verdad que estoy bien, dice, pero ¿qué es lo que sucede? Hay personas de conciencia débil. Hermano Marín, dígame por favor. Y pastor, cabal, lo que acaba de mencionar, no me recuerdo en qué pasaje está donde el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que se tome su copa de vino a causa de su estómago, ¿verdad? Pero el problema es que si lo veían los demás neófitos o los nuevos en la fe, entonces alguien puede decir, mire, yo lo estoy haciendo por un
por un bien mío, ¿verdad? Ujú. Yo estoy trabajando en un gimnasio. Lo hago para adelgazar. El problema Ujú. es que los nuevos en la fe o los no cristianos, aquellos que tienen sus ojos puestas en aquel que salió de las tinieblas a la luz, ven un estilo o un modelo de que su conciencia es diferente, que le dice que hay algunas cosas que se deben y no se deben de hacer, y por lo tanto caeríamos como que fuéramos piedras de tropiezo, digamos, parece, mira, yo para estar así como esa persona, yo mejor me quedo así nomás, ¿ve? Ajá, Aunque nuestra intención delante de Dios no sea esa. Por ejemplo, hay muchas personas que salen a hacer a hacer caminatas, hacer ¿cómo se llama? A correr. sí, Y algunos utilizan, bueno, las hermanas, yo he visto, ¿verdad? Tal vez no de nuestra congregación, no lo sé, con unos famosos legs, ¿verdad? sí. Y ellos andan así, bueno, la moda, esto, lo demás, así es. Entonces, pero ¿qué pasa si lo ve? Y según, digamos, el hermano o la hermana que practica esa situación, su conciencia a lo mejor no le dice que está mal, porque lo está haciendo con un fin para mantenerse. Dios dice, cuida tú el templo del Espíritu Santo, es este cuerpo. Pero ¿qué pasa si lo mira un inconverso? ¿Qué pasa si lo mira un hermano de la misma Que congregación? tal No vez se diga. no, que tal vez no tiene la madurez como para poder interpretar cómo esa situación, pues. En ese caso, pastor, nuestra conciencia nos dice, no lo hagas porque vas a ocasionar un problema mayor. Y entonces, si hacerlo en público. Lo salvo para las cuestiones del baile de salón. Fíjese que teníamos una situación similar en alguna pregunta en el seminario y lo que se nos dijo, pues, es que, mire, con su esposa usted puede, Bailar. puede bailar, ¿verdad? Puede bailar de aquellas baladas antiguas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted viene y se pone delante de una visita de unos hermanos que lo vienen a visitar? Ellos van a llevar todo, mire, y el hermano baila ya todo pegado y arrastrado, mira cómo la esposa. No, no es así, ¿no? Entonces, ¿Verdad? hágalo algo por ahí, pastor, pero sí necesito tal vez mayor ampliación en su, en Ya, su, en ese sentido. ahorita lo vamos a hacer, solamente que el hermano Hernán tenía también una pregunta. Dígame, hermano Hernán, para así Sí, aprovechamos. con respecto a la misma situación, lo que sucede es de que como uno, pues sí, de alguna manera uno anda en este mundo, pues vaya, es como yo, a mí me ha costado, uy, hermano, de una gran manera, porque como todo mundo sabe mi pasado, entonces Ujú. hoy que la gente dice, hey, este está yendo a la iglesia, este ya cambió, hoy él es cristiano. Algunos hasta tal vez frente de uno, ya hasta se comportan diferente, hasta no dicen malas palabras. Hey, me llega, fíjate que eso es un gran ejemplo para mí, a mí me lo han dicho, pero también a veces uno se ha comportado mal en algo tan sencillo, y le dicen, mira, yo pensé que ya habías cambiado. Yo pensé que estaba yendo a la iglesia. O sea, y entonces, y como obviamente, pues ya cuando uno está metido en la cuestión esta, en donde nosotros estamos, en el seminario, en el llamado del Señor, en la cuestión del pastoreado, uno ya no puede comportarse de otra manera más que la manera correcta, porque siempre uno está, siempre la gente pone los ojos en uno. Entonces, ese sentido, como dice el hermano, eh, uno afecta a los demás. Ujú. Entonces, yo platicaba con un pastor también respecto a eso y me dice, a veces hay cosas que uno mejor solito las hace uno allá en su casa donde nadie lo vea. Y es más, que ni los hijos de uno lo vean, porque a veces ellos son los primeritos tal vez no como dice el pastor, ignorantemente lo acusan a uno y lo ponen contra la espada de la pared, aunque uno esté conscientemente que tal vez solo fue un momento, solo fue algo sencillo, pero sí un tema algo complicado. Pero Sí. aquí el pastor nos va a enseñar lo mejor. Gracias, pastor. Ya me echaron. No, yo propuse el tema, así que yo solito me puse la soga al cuello. Pero vaya, déjeme tal vez comentarle un poquito tal vez el asunto, por ejemplo, con el problema de los hijos.
Para mí que a veces el problema que uno puede tener con los hijos con este tipo de cosas es porque para empezar, nosotros no hemos tomado el tiempo para hablar con ellos acerca de este tipo de cosas. Porque hay una de las cosas, y yo se lo recomiendo a todos, hay una cosa que nosotros debemos de hacer, es que cuando tengamos la oportunidad, sentarnos con nuestros hijos a platicar acerca de esos dilemas morales. Cosas como le digo, ¿sabe qué hacía esta persona que le digo de que que en las reglas de la iglesia les prohibía jugar fútbol? Él le había agarrado por ir a un gimnasio de pesas, cuestiones de salud, ¿no? Y le digo yo, mire, le digo, ¿y qué hace usted con eso de que en su iglesia le prohíben? Yo no les digo. Entonces, ya ahí entramos al problema ese de que, ¿por qué tener que mentir cuando se puede decir la verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, empecemos quizás con el asunto de los hijos. Una de las cosas que sería interesante sería platicarlo con ellos. ¿Qué pasa con las congregaciones? En las congregaciones, de tanto en tanto, deberíamos de tomarnos el tiempo para poder hablar acerca de este tipo de cosas. Porque leíamos, y por eso en las citas que leíamos atrás hace un momento, la de Tito 1:15 es bien interesante, cuando dice todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e impuros, nada les es puro. Porque yo no le vería ningún problema, por decirle algo, yo no le vería ningún problema, por ejemplo, de que alguien, por ejemplo, practique baile del salón para adelgazar. Yo no le veo ningún problema. El problema ya sería, mira, aprendamos a bailar para hacer bailes en la iglesia. Aprendamos baile en la iglesia para bailar pegado con la gente. No, ahí ya vamos mal. Ahí ya vamos mal porque ahí estamos cayendo en lo que dice la Escritura de que para los corrompidos e impuros nada les es puro. Porque lo que está buscando es una oportunidad para hacer algo malo. Entonces, en ese aspecto, como que es lo que le mencionaba, ¿no? De que esa delgada línea de aquellas cosas que en las escrituras no están claramente especificadas. Entonces, si ese fuera el caso, le digo, yo no le vería ningún problema. Tal vez hay en ciertas cosas en las que, por ejemplo, yo no haría, como por ejemplo decir, yo en la iglesia permitir clases de baile. Tal vez no. Pero si algunos hermanos quieren ir a un gimnasio a hacer zumba, por ejemplo, que son de los bailes que están de moda en los gimnasios, el zumba, y hay como 2 o 3 más variantes así, yo no le veo ningún problema. Yo no le veo ningún problema. Ahora también dependiendo de la clase de persona que sea. Porque, mire, uno en las congregaciones aprende a conocer a las personas quienes realmente, digámosle así, se desenvuelven con honestidad y quienes en el fondo llevan, así como dice, así como Pablo le dice a Tito, que le dice más para los corrompidos e impuros, nada les es puro. Entonces uno hace tiempo, por ejemplo, yo en la congregación tuve el problema de que, mire, llegaba una pareja de que el fulano la tocaba en la congregación de una manera que le diré, no dejaba lugar a dudas de qué era lo que estaba sucediendo. Yo le dije, mira, te sugeriría, le digo, por aquello del respeto a la congregación y todo, de que yo entiendo que se quieran y todo, pero por lo menos cuando estés en la iglesia no la toques así como la estás tocando. La respuesta que me dio es, y entonces pues, ¿por qué tengo que, mire el argumento, ¿por qué tengo que tener temor de demostrar públicamente que yo la quiero? Ok, mira, yo solamente te hago la advertencia de que por cuestión de testimonio sería bueno de que no la toques así cuando estés enfrente de la congregación. El problema vino a terminar de que de tanto que la tocaba y de tanto que la quería, que le embarazó. Cuando le embarazó, una de las cosas que hizo fue irse, ¿va? Y ahí sí no quiso demostrar el amor que le tenía siendo responsable sobre el hijo que ella iba a tener, ¿va? Entonces es ahí donde dice la Escritura, mire, dice, para los puros todas las cosas son puras,
Pero para los corrompidos, aquellos que ya claramente llevan una mala intención, no, a esas personas hay que tenerles cuidado. Y fíjese, por ejemplo, cómo a esta cita de Pablo de Corintios, mire de qué manera va resolviendo el problema, sobre qué actitud debemos de tener nosotros al respecto. Mire lo que dice, por ejemplo, siempre continuando en 1 de Corintios 8, solamente que sería en este caso los versículos 8 y 9. Hermana Noemí, si nos lo lee, por favor. El versículo que está en pantalla, 1 Corintios 8, 8 y 9. Hola. O veamos, hermano Cristian, si nos lee por favor esos dos versículos, 1 Corintios 8, 8 y 9. Amén. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Correcto. Vea entonces el criterio que nos da las escrituras sobre cómo tomar ese tipo de decisiones. Mire qué importante, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En ese aspecto, que es una de las cosas que nos debe de guiar sobre cómo tomar ese tipo de decisiones, es precisamente el asunto de no ser piedra de tropiezo. Entonces, si dentro de nuestro corazón está la situación esa de no ser piedra, porque le voy a poner otro caso que también podría ser motivo de conciencia. Muchas veces nosotros en las predicaciones le decimos a la congregación, hay que congregarse, no hay que faltar a la iglesia los días domingos, pero entonces viene el otro problema. ¿Y el pastor y su familia pueden ir a la playa los días domingos? ¿Verdad? Claro, aquella gente que es recuadrada dice, no, dígame, hermana Claudia, perdón. Hermana Claudia, hola. Primera de Corintios 10, 31. ¿Sí? Dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ahí en otra cosa va todo lo que hemos hablado, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, esto lo decía un monje del año 1300 que se llamaba el hermano Lorenzo, dice, la santificación no es dejar de hacer las cosas que yo hago, la santificación es seguir haciendo las cosas que yo hago, que sé que le agradan al Señor. Bonito, bonito. Eso, o sea, si yo voy a hacer algo para compartir con mi familia, por ejemplo, yo bailo con mis hijos en mi casa, es porque yo quiero hacer un lazo de unión con ellos. No es por fornicación, no es por lascivia, es simplemente para crear momentos familiares. Si yo voy a la playa, si el pastor va a la playa, puede ir, explicarle a la congregación las razones sin orgullo, sin soberbia, sin imposición, sin hacerse la víctima, ¿verdad? Así, diciendo yo me lo merezco, yo aquí, no, todo para la gloria de Dios. Y fíjense, dígame, perdón. Eso, ahí se resume, creo, todo los problemas de conciencia. Si lo que estamos haciendo es para la gloria de Él, para agradarle a Él, eso es lo que el Señor ve. Sí. Pero dice después del 32, pero no hagáis caer en tentación a ninguno, ¿verdad? Es correcto. Y fíjese que, vaya, le voy a poner un ejemplo respecto de esta cuestión de lo de la familia. Yo escuchaba una vez decir al pastor David Ormachea una cosa que a mí me gustó mucho. Y mire, hablando acerca de eso que dice Primera de Corintios, de la cita de 1 Corintios 10. Ormachea dice, yo no acepto invitaciones a predicar el día de mi aniversario de bodas. ¿Por qué? Dice él. Porque el aniversario de bodas, ese día se lo merece mi esposa. ¿Y es pecado lo que él está haciendo? No. Al contrario, lo que él está haciendo es lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad? De precisamente de amar a nuestras mujeres, y lo que dice la escritura de que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Mire, y puede,
El aniversario de bodas es un solo día, le quedan 364 días para aceptar todas las invitaciones que quieran. Lo que sí es interesante es enseñarle a la congregación, y en ese aspecto como que hay que ser un poco sabios, en el sentido de que muchas veces nosotros les insistimos, no falte y que no sé qué, y nosotros queremos faltar, entonces como que mire, aquí como que hay un doble juego, pues. Aquí hay un doble juego. Entonces por eso es de que de tanto en tanto, este tema que nosotros estamos viendo debería de predicarse, pues. Debería de predicarse. Lo que pasa es de que a veces en las congregaciones, y muchas veces, por eso es que las congregaciones no crecen, espiritualmente hablando, porque tenemos miedo de tocar este tipo de temas, sino que nos queremos concentrar nada más en la sanidad de Bartimeo, en Saqueo. Y yo no le digo que no sean pasajes importantes para predicar, cómo no, pero si lo que estamos buscando es el crecimiento de una iglesia, espiritualmente hablando, también tenemos que tocar este tipo de temas. ¿Para qué? Para que la congregación nos discuta, para que la congregación nos ventile y para que la congregación aprenda. Ahora mire, por ejemplo, cómo continúa el apóstol hablando acerca de esta situación. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mire el razonamiento. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, vea cómo las escrituras nos dicen, guiémonos por el criterio de hacer las cosas con honestidad, no ser de piedra de tropiezo, o como la cita que nos leían hace un momento de 1 Corintios 10, que es el otro pasaje que yo le he puesto ahí, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero que dice, si lo vamos a hacer, hagámoslo para la gloria de Dios. Ah, mire, es que es un momento de acercamiento familiar, es un momento que nosotros queremos pasar de diversión. Bonito, qué bien, perfecto. Y el entender de que nosotros, claro, cuando nosotros nos ponemos en esa actitud de que es que a mí usted no es quien para juzgarme, a mí solo Dios me puede juzgar. Y cuando hay alguien que a mí me dice una situación así, ¿sabe qué le digo yo? Hermano, tiene toda la razón, porque solo Dios lo puede juzgar. Y cuando Dios lo juzgue, se va a dar cuenta que lo va a juzgar con todos los impuestos posibles. Entonces, debemos de ver esa situación de guiarnos, por ejemplo, de saber que estamos actuando dentro de lo correcto, que no hay ninguna malicia, que lo estamos haciendo todo para gloria de Dios, o que lo estamos haciendo para no ser piedra de tropiezo. Le voy a poner otro dilema, mire qué interesante, mire qué interesante. Un tiempo yo conocí a una persona, por ejemplo, de que tenía una casa. Y resulta de que iba a vender la casa porque le había salido, iba a comprar otra casa, pues. Iba a comprar otra casa, la casa donde él vivía, el valor de la venta, lo iba a ocupar para dar una prima para pagar la otra. Bueno, solo que había un pequeño problema. El único comprador que tenía el dinero para pagársela así una sobre otra era su vecina. La vecina era su vecina porque en la casa de a la par tenía un salón de masaje para caballeros con final feliz. Entonces el problema que él tenía era, ya me fregué, porque yo en parte iba a vender la casa, iba a ocupar para pagar la otra, iba a dar un diezmo del valor de la venta, pero resulta de que la única compradora, porque de ahí nadie más le quería comprar la casa, era la señora que tenía a la par, que tenía la sala de masaje y que al tener las dos casas juntas iba a ampliar el negocio. Entonces el dilema era, ¿se la vendo o no se la vendo? ¿Cómo la ves? ¿Alguien quiere opinar sobre eso o no me he dado a entender? ¿Verdad de que son situaciones en las que uno muchas veces dice, mire, ¿y en qué parte de las escrituras está legislado eso? O sea, así con todos esos
Es cierto de que nosotros tenemos las promesas, por ejemplo, de que el libro de Romanos mismo nos dice de que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Entonces, como que debemos de tomarnos un poco de esas promesas, ¿no? Debemos de leer las Escrituras con mucho más detenimiento, porque le voy a decir una cosa que es bien importante. Cuando nosotros leemos las Escrituras todos los días, y cuando nosotros le pedimos al Señor en oración que queremos hacer su voluntad, se va a dar cuenta que el Señor nos va a dar la respuesta. Y por eso es de que el apóstol Juan, ¿qué es lo que decía? Si nuestro corazón no nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él sabe todas las cosas. Entonces, la guía de Dios en este tipo de casos se manifiesta muchas veces a través de ¿qué? A través de la conciencia. A través de la conciencia, donde Dios nos dice, mira, esto sí es bueno que lo hagas, esto, mira, no es que sea del todo, no es que sea del todo bueno, pero a la hora de las horas podría ser una mala decisión, que fue lo que le ocurrió a Lot, por ejemplo, cuando se puso con el tío a pelear porque Dios imagínense, estaban peleando porque Dios los estaba bendiciendo. Abraham, que fue más visionario, lo que le dijo, vaya, una cosa, separémonos porque juntos no podemos vivir. Viene Lot, ¿y qué dice la escritura que hizo? Este lado, ese lado se ve bonito. ¿Cómo se veía? Dice, como el huerto del Edén. Vino Lot, le dijo al tío, dame este lado, se fue poniendo las tiendas poquito a poquito hasta que fue a caer ¿a dónde? Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Hubo una guerra de 4 reyes contra 5 y a Lot se lo llevaron preso y lo dejaron sin nada. Entonces, lo que en algún momento podía ser una buena decisión, a la hora de las horas, ¿qué era? Era la decisión más torpe que él pudo tomar, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos de permitir al Señor de que a través de su Espíritu Santo nos ilumine precisamente para poder tomar ese tipo de decisiones. Luego, ¿alguna pregunta? Todos estamos bien. Yo creo que el momento de las preguntas va a ser bien interesante. Mire, el otro pasaje que también habla acerca de esta misma situación es el de Romanos 14. Y fíjese que en Romanos 14 aquí se daba una situación un poco siempre con problemas de comida, ¿va? Porque mire lo que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, déjeme hacerle una aclaración. Esto que el apóstol está explicando acá cuando dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, tiene que ver con aquel tipo de cosas que no afectan mayormente la fe. Fíjese bien, porque hay cosas claras que están totalmente especificadas en las Escrituras, que son doctrina y que ahí no nos podemos echar para atrás. Le digo esto por aquello que alguien puede decir, ay, que mire, que fíjese que yo estoy teniendo otra mujer y como estoy convencido de mi propia mente que es una buena idea, por eso es que la tengo. No, papito, eso es pecado. O sea, establezcamos la diferencia entre lo que es un problema de conciencia y lo que es un pecado. Porque hay cosas que están claramente especificadas en las Escrituras que eso no puede ser, que eso no debe de ser. Entonces, cuando son cosas que están claramente especificadas en las Escrituras, no, momento, mire, aquí la Biblia dice, hay una doctrina, hay una enseñanza al respecto, allí no hay para dónde, no hay para dónde. Pero en aquellos casos cuando son ese tipo de puntitos así digamos, no hay versículos claros en las Escrituras, entonces no dice, analice, trate de no ser piedra de tropiezo, vea si lo que está haciendo es para la gloria de Dios. O sea, veamos todo ese tipo de cosas. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice en esta otra porción de siempre Romanos 14, en este caso del 6 al 8. Hermano Cristian, léanos por favor esa cita de Romanos 14, del 6 al 8. Amén. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come
para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ujú. Mire qué interesante, mire, pongamos, mire la respuesta que Pablo le da. Estamos hablando de que no es un problema doctrinal, no es un problema doctrinal, sino que es un problema de conciencia. Los problemas doctrinales están claramente especificados en las Escrituras y ahí no hay vuelta de hoja. En este caso, el problema era un asunto de comida. El problema era un asunto de comida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, hay personas que dicen, no, yo no como carne porque hay una vida que fue cegada y por eso es de que yo no debo de comer eso. Está bien. Mire lo que dice Pablo, dice, el que come para el Señor come, dice, y el que no come para el Señor come. No es un asunto de doctrina, es un asunto de conciencia. Entonces, cuando son ese tipo de situaciones así, mire, vea, digámosle así, como analice sus intenciones. Analice si dentro de su mente y su corazón usted quiere actuar con integridad. Y que dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él sabe todas las cosas. Luego fíjese que mire lo que la otra cosa con la que termina acá el apóstol Pablo. Dice, así que, siempre en Romanos 14, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, miren, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí, nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dígame, hermano Jaime. Gracias, Hola. pastor. El comentario que iba a hacer era, por ejemplo, en las culturas estas occidentales, cómo se promueve esto de los derechos, ¿verdad? Mira, es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. Y por hacer valer mi derecho, digamos, aquí hay un contraste, una contraposición en esta perspectiva que se está exponiendo ahorita, pues porque aquí es, mira, vos puedes tener el derecho a hacer algo, pero si eso va a ser piedra de tropiezo para otro, ahí dale reversa, ¿verdad? No lo hagas. Pero la cultura imperante promueve todo lo contrario. Mira, si por hacer valer tu derecho tenés que pasar por encima de un montón de gente y la vas a afectar, dale, estás en tu derecho. Fíjese de que algunos de estos movimientos están perdiendo fuerza precisamente por eso, porque en su afán de defender los derechos se están convirtiendo en la misma clase de tiranos que ellos en teoría están combatiendo. Aquello de poder decir, mire, es que nosotros debemos de... Mire la lógica. Nosotros queremos abogar que nos respeten. Mire, es que el respeto no se gana por decreto. El respeto se lo gana la persona por su forma de ser, por la forma en la que trata a los demás. No es que va a venir una ley y va a decir, hay que respetar a estas personas, o hay que respetar a estas otras personas. Las leyes actuales, generalmente en nuestros países latinoamericanos y otros de avanzada, pueden tener sus virtudes y sus defectos, pero en términos generales hay ciertos respetos que están claramente establecidos, ¿no? Pero que ya por ley yo quiero que respeten mi punto de vista, mire, yo me estoy convirtiendo en el mismo tirano que estoy combatiendo, pues, ¿verdad? Dígame. Imagínense la famosa, no sé si es la segunda enmienda, la gringa, el derecho a armas. Eso, o sea, en su tiempo, me imagino que fue justificado, en un territorio tan grande,
y básicamente había que impuso o estableció el derecho a la autodefensa. Imagínese, su vecino más cercano estaba a 10 kilómetros. Si usted tenía problemas con alguien, obviamente tenía que defenderse. Y me imagino que por eso fue establecida ese derecho constitucional. Pero a esta altura del partido, ese país ya tiene una fuerza policial que puede defender a Raimundo y todo el mundo, pero como ellos están empecinados en el derecho, 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 mire todas las atrocidades que pasan, pues no hay un chequeo de psicológico a quien le venden las armas, a cualquier desquiciado se la venden y está en su derecho, pues y ya los derechos de los que mueren masacrados, ¿a dónde quedan, no? Y fíjese que es una situación bien irónica, porque vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede a los pilotos de avión? Que es una de las cosas que le hacen, por lo menos en Estados Unidos, exámenes psicológicos. No vaya a ser de que, por ejemplo, ellos estén pasando por una situación emocional que quieran suicidarse. Aquello de que voy pilotando el avión, me voy a ir a estrellar, claro, me voy a matar yo, pero voy a matar a todos los pasajeros que llevo allá atrás, ¿va? Entonces, por eso es de que por lo menos en Estados Unidos y en algunos países desarrollados, ¿qué es lo que sucede? Las aerolíneas les hacen examen psicológico a sus pilotos, precisamente pensando en eso de que, mira, derecho tenés vos a vivir como todos los pasajeros que van en el avión también, pues. Entonces, fíjate, le voy a poner un razonamiento, hablando acerca de esta cuestión que Jaime está planteando. Ya le doy chance, hermano, tan solo no quiero que se me vaya la idea. Que, por ejemplo, vienen estas personas y dicen, yo quiero que respeten mis derechos, a que, por ejemplo, esa famosa lógica de que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Yo quiero que la sociedad me acepte. Ok, te lo compro. Solo que hay un problema. Si tú mismo no te aceptas o tú mismo no te aceptas, ¿por qué estás pidiendo que los demás acepten algo que tú no aceptas? ¿A qué me refiero? Los hombres somos hombres porque cuando estábamos en el periodo de gestación en el vientre de nuestras mamás, hubo la famosa combinación de los cromosomas X y los cromosomas Y. Entonces somos hombres porque hay cromosomas X y hay cromosomas Y. En el caso de la mujer hay cromosomas X y X nada más. Entonces, el asunto no es yo te tengo que aceptar a ti. Claro, es bueno. Debemos de aceptar a las personas aún con sus diferencias de opinión. Pero si esta persona no se acepta a sí misma sobre cómo ha nacido, como que está un poco complicado querer pedir a los demás que acepten algo que esta misma persona no aceptaba. Dígame, hermano Hernán. Sí, pastor, fíjese que tengo una emergencia ahorita, solo voy a retirarme y después voy a volver a ver la clase y ahí para terminarla. Así que le agradezco, pastor. Bendiciones. No, hombre, perfectísimo. Y gracias por haber estado el tiempo que pudo. Perfecto. Muy bien. Veamos alguna pregunta o algún comentario respecto de todo ese tipo de situaciones que hemos hablado sobre el asunto este de la conciencia. Dese cuenta que hemos visto una serie de situaciones sobre lo importante, por ejemplo, lo importante que puede ser la conciencia, muchas veces cuando el Espíritu Santo habla a ella y nos dice sobre qué es lo bueno o lo malo que debemos de hacer. Por eso usted se fija en uno de los pasajes que pusimos al principio, por ejemplo, de cuando el Señor les dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué dice la Escritura que sucedió? Todos se fueron retirando uno a uno porque acusados por su conciencia. El Señor no tuvo necesidad de sacarle los pecados a nadie porque su misma conciencia era, ay, yo estoy peor, decían ellos, y yo estoy acusando a esta mujer. Bueno, veamos, ¿alguna pregunta o algún comentario antes de terminar, antes de anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta o comentario? Sobre algunas preguntas que plantearon al principio, no sé si hay algo que no ha quedado claro para que los pudiéramos discutir también. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, yo también hace un tiempo escuché de que en una prédica, escuché de que la conciencia era como análoga al dolor, pero me refiero en el cuerpo. Cuando sentís dolor, hay algo que está mal, puede ser una infección o te golpeaste, pero eso es como que el aviso
que le da el mismo cuerpo al cerebro de dejar de hacer algo, ¿no? O alejarse, por ejemplo, estoy muy cerca del fuego, me estoy quemando, eso me causa dolor, entonces me retiro o dejo de hacer lo que estoy haciendo. En el caso espiritual, pues la conciencia tiene esa, como esa función, nos avisa de cuando estás haciendo algo mal y empieza pues a manifestar todas esas malestares, los cargos de conciencia que le llaman, esa falta de paz. Me Entonces, parece bonita esa analogía, le diré, me parece bonita. Pero continúe, pero juega como una función muy similar, análoga, por eso es la misma función espiritual versus la corpórea, ¿no? me gusta, me gusta. Pastor, algo más, el ejemplo que usted puso Sí. de la propiedad, Sí. me imagino que, bueno, hay varias perspectivas. Por ejemplo, si la persona no hubiera vendido la propiedad, el negocio hubiera seguido. O sea, ese sacrificio de él, pues no necesariamente iba a derivarse en parar ese foco, No, ¿no? de no, perdición. no, No iba a parar en eso. no. Si accedía a venderlo, pues de alguna manera creo que se estaba protegiendo, porque cuando dice, hay una parte de la escritura, dice, cuando huye del pecado, no te quedes ahí, porque era una fuente, pues, me imagino que era un foco de tentación o de lo que sea, pues, no era, y si tenía hijos o personas en formación, Eh, ese vecindario no era muy tenía saludable, 3 ¿no? hijos pequeños, tenía 3 hijos pequeños. Entonces, yo creo que viéndolo desde esa perspectiva, yo no sé si era una decisión correcta, pues acceder, ¿no? A venderlo. Mira, ve, yo si no lo vendo, esta vaina no para, pues sigue, ¿no? Pero vea qué interesantes los criterios que usted aporta, porque es que a veces el asunto está en cerrarse aquí de no sé cómo hacer. No, mire, pongamos criterios, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para poder tomar la mejor decisión que pueda haber al respecto. Veamos, antes del hermano Marín, la hermana Claudia tenía una opinión, primero la hermana Claudia y después el hermano José Marín. Veamos. Sí, pastor, yo quería hacerle 2 preguntas. A ver, Si la conciencia solo sirve para acusar o si también confirma, porque el hermano decía que es dolor, entonces la conciencia solo va a acusarnos o también va a confirmarnos el pensamiento del Señor. también va a confirmar, porque por eso leíamos allá en la primera de Juan, dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y déjenme tal vez verlo desde el punto de vista positivo. ¿Se ha fijado que, por ejemplo, a veces cuando usted anda en la calle, hay personas que le piden dinero? Y hay personas a las que usted siente bien darlas, pero hay otras que cuando le piden, a usted le entra aquello de, hay algo, hay algo que le hace sentir a usted que en esa ocasión no está. Entonces también entonces la conciencia no solamente está ahí como para decirnos, mira, alerta. Claro, esa es una de sus funciones, pero también una de las cosas que hace la conciencia desde un punto de vista positivo, que nos hace sentir tranquilidad cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí. ¿Y cómo podemos Y diferenciar, pastor, cuando es el Señor hablándome en mi conciencia y no son mis pensamientos los que me están dominando? Porque usted, el ejemplo que me da, yo veo una persona a la que no le quiero dar, puede hacer que sea conciencia, que el Señor me esté hablando, o sea, mi tacañería y mi ambición que quiere. ¿Cómo poder diferenciarlo? Fíjese de que, vaya, tal vez 2 o 3 criterios. Primero, lo que nos dicen las escrituras al respecto. Una de las cosas que ayuda muchas veces para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar a tomar decisiones es digámosle así, la constancia con la que nosotros leemos las escrituras. La otra cosa, cuando el apóstol Juan habla acerca de que si nuestro corazón no nos reprende, vaya, hace poco traíamos la discusión filosófica con alguien, ¿va? De una persona que nos había pedido dinero en un semáforo. Y caímos precisamente en este mismo debate. Y le digo, fíjate que, por ejemplo, yo ahorita no le di
Porque no andaba dinero, ¿no? No andaba dinero. Hay veces que hemos pasado por ahí, hemos visto a esa persona y le damos. Pero ese día, pues, yo no andaba dinero y probablemente si ese día hubiera andado dinero, probablemente le hubiera dado algo. Fíjese de que hasta cierto punto el apóstol Pablo, por ejemplo, tiene su expresión bien interesante allá en 2 de Corintios. Dice, examinaos a vosotros mismos. Entonces, ese examen interno muchas veces nos va a ayudar a establecer la diferencia esa entre no le doy por tacañería o no le doy porque efectivamente el Espíritu Santo me está diciendo que por alguna razón no debo hacerlo. ¿Verdad? Porque vaya, por ejemplo, hay ciertos lugares donde yo me encuentro gente que pide dinero, que si yo ando no tengo ningún problema en darles. ¿Qué casos, por ejemplo? Mujeres que están, por ejemplo, con niños. Mujeres que están con niños. No tengo ningún problema. Hay uno o dos casitos a veces en los que yo tengo mis sospechas. Por ejemplo, cuando son niños que ya están como preadolescentes. Que, por ejemplo, cuando le piden algo a usted y usted le dice que no, lo insulta. Ahí ya me entra un poco de sospecha. Y hay veces incluso cuando yo ando y a veces por alguna razón me topo con ese tipo de casos, digo, no. Mire, una vez en la iglesia me pasó. Estaba en culto y entra una persona así de repente, en pleno culto. Deme $30. Yo conozco al pastor Aguirre. Y le digo yo, mire, yo también lo conozco, ¿no? O sea, si ese es el asunto, pues yo lo conozco. Hágame un favor, le digo, estamos a 5 minutos de terminar el culto, deje que terminemos y hablamos. Terminemos el culto, me le acerqué y le digo, a ver, cuénteme cómo está la situación. Mire, me dice, deme $30, me dice que tengo una persona que está en el hospital Rosales y necesito sacarla y necesito llevar esos $30. Hagamos una cosa, yo ahí tengo mi carro, súbase conmigo, lo voy a llevar al hospital y yo voy a pagar los $30. Y se fue. Entonces ahí ya era claramente aquello de que me querían ver la cara, ¿va? Yo en el fondo dije, parezco pero no soy, ¿va? O sea, tengo cara de bruto pero no tanto. Entonces, el escritor de Hebreos habla acerca, dice que los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, las escrituras, el Espíritu Santo, las vivencias le van a ir dando las herramientas para que usted pueda reconocer la diferencia entre lo que puede ser su carne y lo que realmente puede ser la voz de Dios que le está advirtiendo de algo que no debe de ser. Hermano Marín, usted tenía también un comentario. Dígame. Sí, amén, pastor. Dice por acá, Génesis 3, capítulo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí habla de contexto porque hay una de las definiciones que pusimos al inicio, dice que él es el estado, la facultad que tiene el hombre para decidir sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué habrá pasado con la conciencia en ese caso, pastor? Ahí, ¿por qué el hombre no hizo caso a su No, conciencia de detenerse al momento, pastor? es que vaya, aquí ocurre una situación. Mire, cuando una persona va a hacer algo malo, no crea que Dios va con todo su ejército a detenerlo. No. Retomando el caso de de Jonás, perdón. Retomando el caso de Jonás. Vea que Dios lo dejó llegar a Jope, lo dejó comprar el pasaje, lo dejó que se subiera al barco, lo dejó que el barco zarpara y hasta después, que eso es lo que sucede, la tormenta. Porque hay una de las cosas que en las escrituras se ve y es el hecho de que hay ciertas cosas que Dios dice, mira, no me querés creer por lo que yo te digo, date cuenta por experiencia
que eso que tú estás haciendo no es cierto. Adán y Eva tenían la opción de poder decidir. El problema estuvo en, digámosle así, en cómo fue que el diablo le vendió la idea. Porque él le dijo, van a ser como Dios. Ah, qué bonito está eso, ¿eh? Qué bonito está eso. Vamos a ser como Dios. Entonces, como vamos a ser como Dios, entonces comamos de eso. Entonces, y una de las cosas, hay un libro que habla acerca de las tentaciones, no me acuerdo cómo es que se llama, pero ahí explica este razonamiento. Imagínese usted la cabeza de Adán y Eva, que habiendo tantos árboles ricos en el huerto del Edén del que se podía comer, ¿qué fue lo que hizo el diablo? Hizo que pues, prestaran atención al único árbol que no podían comer. Sería como que cualquiera de nosotros dijera, mire, fíjese que yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, tengo mi esposa, tengo mis hijos, estoy sirviendo en la iglesia, pero no tengo pero no tengo la computadora último modelo. Y todo lo demás que tenés, pues. Y todo lo demás que tenés. A un amigo mío de Dominical, cuando yo estaba en escuela dominical, hace un gran montón. Cuando yo estaba en escuela dominical, una vez en un culto de Navidad, esa vez el culto lo hicieron en el Teatro Presidente. Él se sentó en la acera del teatro, porque todos los demás estaban llegando con los estrenos del 24 y toda la cosa, y él iba con la ropa de la Navidad pasada, ¿va? Y dice que le dijo al Señor, Señor le dijo, ¿por qué todos estos pueden estrenar y yo no? Y dice que Dios le dijo, mira, le dijo, es cierto que vos no estás estrenando ropa, pero te sané de cáncer. Tenía cáncer en el colon y el Señor lo sanó. Lo interesante muchas veces en este tipo de razonamientos es que el diablo quiere que nos ha dado. Cuando hay un montonazal de cosas, hay un montón que Dios sí nos ha dado. Entonces el problema con Adán y Eva fue que cuando el diablo les dijo, van a ser como Dios, te lo compro, y comieron del fruto. Claro, ¿cuál fue el resultado? Que andaban desnudos, pero ya empezaron a ver la desnudez con morbo. Ya lo empezaron a ver, esa es una cochinada. No es una cochinada, es el regalo de Dios, hombre. Es el regalo de Dios. Pero como desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Su conciencia se corrompió y empezaron a ver. Sí, eso fue lo que les pasó a ellos, ¿verdad? No, porque si ellos no hubieran comido el fruto, le diré, esta es hora, estaríamos pero re bien, ¿no? Estaríamos pero re bien. ¿Alguna última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana, perdón? ¿Alguna última pregunta? Todos estamos bien. Bueno, tal vez nada más de... ¿Sí? ¿Hola? Pastor, también el árbol de la vida, creo que, aunque no era explícitamente prohibido, pero cuando pecaron, ese sí que es Digo, fue claro que protegido, ¿no? Dice, estos no ya vaya a ser. imperfectos e inmortales, ¿para dónde vamos? Sí, no, ese fue un gran problema. Ese fue un gran problema. Vea todas las situaciones que este tema ha generado. Mi invitación es a todos aquellos que están predicando en una iglesia, a todos aquellos que son líderes de algún grupo, que tienen grupos de discipulado. Mi recomendación es que hagan un estudio parecido a este. Hagan un estudio parecido a este, porque yo les aseguro una cosa. En el pueblo de Dios hay mucha gente que tiene estas curiosidades y se quedan porque sus pastores no las hablan. Entonces, mi invitación es que cuando ustedes tengan la oportunidad, o usted puede decir, mi familia, mis hijos, pues mis hijos, mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿qué son? Son mi congregación. Bien podríamos sentarnos un día a platicar acerca de este tipo de cosas y seguramente de que haríamos que nuestra familia crezca espiritualmente, ¿verdad? Entonces, mi invitación es de que aquellas personas que están a su alrededor, que se tome el tiempo y se va a dar cuenta que lo que usted va a aprender
y lo que les va a lograr enseñar a ellos de poder hacer esta discusión. Déjeme mostrarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca del principio de tipos. Esto tiene que ver con un poco de hermenéutica. Vamos a ver un poco de hermenéutica hablando acerca del principio de tipos y lo vamos a explicar precisamente con las ciudades de refugio, que es un caso bien interesante que está en el Antiguo Testamento sobre cómo funciona el principio de los tipos. Así que eso va a ser el 10 de enero a las 7 de la noche. Le recomiendo que si usted no está suscrito al canal, que lo haga para que le esté cayendo la notificación y que lo recomiende a otras personas que también pudieran interesarle este tipo de temas. Así que pues no me queda más que agradecerles pues el que nos hayan acompañado en esta noche y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por los hermanos que se unieron, por aquellas personas que van a escuchar la discusión posteriormente. Te pido de que tú puedas ministrar a sus vidas. Bendice esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un feliz año. Muchas gracias, igualmente. Gracias, pastor. Dios Bendiciones. bendiga, gracias, bendiciones. pastor. Dios bendiga. Bueno.